ya aquí vamos a tener que esperar a que se baje el agua y si no llegamos a la escuela, ni modo. Mire, como lo vemos en estas imágenes, las lluvias provocaron que se desbordaran los canales en Tlajomulco de Zúñiga. Mayeli Mariscal, ¿cómo estás? Buenas noches, tú tienes toda la información, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Sofi, buenas noches también a todo el auditorio. Pues vaya tormenta la que cayó esta madrugada en la zona metropolitana de Guadalajara y causó, pues además de inundaciones en vialidades principales, también los municipios más afectados fueron Tlajomulco de Zúñiga y El Salto, en donde pues el agua alcanzó poco más de 1 metro, incluso en algunas viviendas se reportó el ingreso y bueno, las imágenes no dejan mentir, hay algunas casas que se vieron con tanta afectación que bueno, hubo necesidad también de que la unidad estatal y las municipales de Protección Civil y Bomberos les auxiliaran para salir de su domicilio. Adicionalmente, pues bueno, en Jardines del Edén incluso se veía prácticamente como canales de Venecia estas vialidades del fraccionamiento y algunos servicios de transporte público también vieron interrumpido sus derroteros, sobre todo algunas rutas de mi macroperiférico y también mi macrocalzada, con lo cual pues elementos de la comisaría y de otras dependencias municipales tuvieron que auxiliar a los ciudadanos para trasladarlos a lugares más seguros en donde ya pudieran tomar el transporte público. También ya fuera del área metropolitana, en el municipio de Tototlán se desbordó uno de los principales canales también y pues al menos fueron 40 las viviendas afectadas. Elementos tanto de la Sedena como de la Guardia Nacional estuvieron apoyando también elementos estatales y bueno, por parte del DIF se trasladaron para verificar cuáles eran las afectaciones, sobre todo poder brindar a las familias pues alguna despensa, alguna cobija y poder realizar estas labores también de limpieza porque pues era tal lodo que estaba al interior de sus viviendas y es que en algunas subió hasta entre 40 y 60 centímetros de altura, lo cual pues implicó también daño en su patrimonio. Por lo pronto, pues todavía hasta esta tarde había vialidades como la carretera al Verde en el municipio del Salto que todavía se apreciaba pues inundada con bastante complicación para quienes habitan en esta zona. Y pues bueno, de nueva cuenta también elementos de las comisarías municipales ayudaron en el traslado de los ciudadanos. También hay que destacar, Sofi, por la mañana se tuvo pues una avería en los sistemas de la línea de emergencia 911. Elementos técnicos del sistema escudo urbano C5 localizaron el desperfecto, lo arreglaron y horas más tarde pues ya estuvo funcionando con normalidad. Sin embargo, pues así de fuerte estuvo la tormenta de esta madrugada en la zona metropolitana de Guadalajara, Sofi. Bueno, Mayeli, esperemos que todo vuelva a la calma y sobre todo que todavía baje más el agua a consecuencia de estas lluvias. Gracias Mayeli Mariscal. Buenas noches. Buenas noches para todos. Y a propósito, bueno, para hablar más sobre este tema, agradecemos a Víctor Hugo Roldán, titular de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, que esté con nosotros aquí en República H. ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Sofi? ¿Cómo se encuentra? Buenas noches. Saludos a usted y al amable auditorio. Dígame a sus órdenes. Gracias. Bueno, primero saber cuántos son los municipios en total que han sido afectados por estas lluvias. Bueno, como ya comentaba el reportaje, tenemos a Tlajomulco, tenemos El Salto, también hubo una parte de Zapopan, otra parte de San Pedro Tlaquepaque y por último también, como comentaban, en Tototlán. Son los municipios que tuvimos afectaciones, sobre todo en vialidades, algunas viviendas que no han sido terminadas de cuantificar por el municipio, sobre todo El Salto y Tlajomulco, que son los que principalmente tuvieron afectaciones en vialidades. También por nuestra parte, prestamos auxilio a alguna población a hacer traslados, sobre todo en la zona de Tlajomulco.
y básicamente esperar a que bajaran los niveles de los arroyos. Ahora, hasta el momento sabemos que todavía no lo han tenido en su totalidad, pero hasta el momento, ¿saben cuántas familias han sido afectadas por estas lluvias? De momento lo que hemos terminado es en Tototlán, terminamos aproximadamente 40 viviendas que se vieron afectadas en el desborde del canal de El Tajo, que se conoce ahí en la zona de Tototlán, y prácticamente terminamos esa operación. Se continuaban los trabajos en la zona metropolitana a través de las unidades municipales de Tlajomulco y el Salto, básicamente, el Zapopan y San Pedro Tlaquepaque iban terminando. En San Pedro no nos reportaban viviendas afectadas, pero sí el desborde de la presa del Chicharrón y algunos canales, sobre todo el canal que se conoce como de las Pintas, en la zona de San Pedro Tlaquepaque. Mire qué contraste, el desborde de estas presas por un lado y por el otro, bueno, la sequía que se vive en otros que viven con una total, bueno, por lo menos sus presas están como al 30-20% y aquí ustedes están sufriendo este desbordamiento. Ahora, ¿tienen algunos albergues? ¿Qué está pasando? ¿Hay alguna ayuda que se les pueda dar a estas personas que están ahora pues sin vivienda? Bueno, las viviendas quedaron saneadas, hacemos el comentario que quedaron saneadas, pero sí hubo algunos daños en lo que es el menaje de la casa y prácticamente es donde vamos a proceder a activar el fondo de emergencias del gobierno del estado para desastres naturales, y esto se comprenderá con el 80% de la participación del fideicomiso y el 20% de la parte del municipio. Bueno, pues entonces estaremos al pendiente de lo que siga. Ahora, pues todavía faltan algunas lluvias. ¿Hay algún programa de prevención que estén llevando a cabo, sobre todo para que no se repita esto? Sí, básicamente, como bien comentaba, que nuestras presas se encontraban en los límites entre el 85% y el 90%. Estamos haciendo una revisión permanente con la Comisión Nacional del Agua, así como la Comisión Estatal, para revisar que esas presas no representen algún riesgo. Y de igual manera se continúa haciendo desasolves en las zonas que hemos detectado a través de las diferentes comandancias regionales que se encuentren en alguna situación de asolve, proceder a realizar la limpieza. Finalmente nos preguntan, nos escriben y nos dicen que cómo puede hacerlo la gente de otros estados que quiera ayudarlos. Bueno, de momento no se ha activado ninguna alerta para acopio de bienes o acopio de insumos. Esto sería a través del sistema DIF, la Secretaría de Asistencia Social, pero prácticamente no hemos tenido la necesidad de alguna activación. Bueno, pues muchas gracias y esperamos que todo vuelva a la normalidad pronto. Víctor Hugo Roldán, buenas noches. Gracias a ustedes por permitirnos informar. Muy buena noche.